Israel. Tengo varios temas para hablar con él. Es uno de los referentes más importantes, usted lo conoce si es oyente de Radio High. Es lo que hace a, bueno, lo que llamaríamos la lucha contra el terrorismo, el análisis geopolítico y el Medio Oriente. Me refiero al doctor Eli Carmón. Eli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias. Buen tiempo acá, Herzliya. En buena hora. Aquí también estamos con nuestra primavera-verano, ustedes con un otoño-verano, pero tuvieron muchas lluvias también, ¿no? Lluvias muy torrenciales. Sí, pero molto corta. Co- Cortas. Estilo Medio Oriente, fuerte, intenso y breve. Sí, pero necesitamos más. Vamos a distintos temas, doctor Carbón. Yo no sé si usted es un amante del fútbol, pero el mundo parece estar hoy con la pelota en la cabeza por sobre cualquier cosa. ¿Usted es un amante del fútbol? ¿Juega al fútbol? No, solamente por mi nieta que juega en la equipo nacional de mujeres. ¡Epa! Felicitaciones. Eso ya es para hacer otra nota periodística distinto. Sí, Nieta que juega al sí, fútbol en el equipo nacional de Israel. Bueno, seguro sí, entonces la nieta va a estar atenta al Mundial de Qatar. seguro, seguro. ¿Nos puede contar para nosotros que vivimos tan lejos qué es Qatar? ¿Qué pasa en Qatar? Porque muchas veces escuchamos que Qatar es un país bastante vinculado, promotor del terrorismo. Claro, en estos días del Mundial todos se olvidan de esto, pero sería bueno saberlo. Sí, durante muchos años, cuando fue muy activo en la insurrección, la rebelión popular en Siria, Qatar tuvo una influencia importante. Llamé a Qatar el Joker del Oriente Medio, el Joker que está pasando de mano a mano o que está utilizando varias manos para avanzar sus intereses, muchas veces contradictorias. Era muy difícil evaluar cuál es la verdadera política o los verdaderos intereses de Qatar, pero claro que tenía una relación muy especial, muy extraña con varias organizaciones terroristas del punto de vista israelí. Es un partner del Hamas. Muchos de los líderes de Hamas vivieron y todavía viven algunos en Qatar. Qatar está ayudando financieramente a Hamas con la aceptación de Israel, del primer ministro Netanyahu, antes en su previo gobierno, pero también ayudó a grupos yihadistas en Siria, tal vez en Irak, y también fue el mediador entre los Estados Unidos y el acuerdo con los talibanes de Afganistán. Usted dijo con el acuerdo del primer ministro Netanyahu de que Qatar financie al Hamas. Sí, era un acuerdo por varios años. La mayoría del dinero pasaba cash en maletas. Había fotografías muy extrañas del mediador qatari que venía en Israel con el dinero, dólares, y pasaba la frontera a Gaza con 30 millones de dólares cada mes. Entonces, hablamos de algunos años, serían tal vez $1 milliardo. Pero esto era en el cuadro de un acuerdo diplomático, incluso con la participación del Egipto, que era también un mediador en el cuadro más político y militar. Cuando hablamos de dinero que viva al Hamas, seguramente la justificación era que era dinero para obras sociales, para ayudar a la población, no para construir túneles ni arsenal de misiles. Sí, pero en realidad sabemos que fue utilizado por esto. Justamente después de la última operación en mayo de 2021 y con el nuevo gobierno que decidió
llegar a un acuerdo con las Naciones Unidas y el Qatar para que el dinero pasa no cash, pero a través cuentas bancarias de las Naciones Unidas y que llega a la mayoría, por lo menos, en las manos de las personas que sufrieron, principalmente con los que perdieron las casas, los apartamentos y que necesitan de sobrevivir. Pero antes no había realmente control quién está utilizado. Sabemos que millones de dólares fueron investidos por Hamas en la construcción de los túneles, la construcción también de los misiles de las largo alcance, y una parte de esto probablemente era dinero qatarí. Bien, Qatar, que es un país más pequeño que Israel, la mitad del territorio de Israel, que ya es chiquito por sí mismo, pero con una potencia económica enorme. Usted dijo un Joker que juega distintas puntas. Ahora está jugando el Mundial y a tener una buena imagen, aunque hemos visto que la mitad de la población de Qatar decidió irse en estos días del Mundial de Qatar para no vivir esta fiesta que puede ser para ellos muy desordenada. ¿Cuál es la conformación de la población de Qatar? Y usted dijo además que le da la bienvenida a algunos referentes, por ejemplo, del Hamas u otras organizaciones terroristas. Los verdaderos ciudadanos de Qatar creo que son 400.000, no más, y la mayoría de la población son inmigrantes, trabajadores, pero también dan la ciudadanía a gente que ellos tienen interés porque tienen dinero o tienen intereses económicos, y hay una gran diferencia entre los derechos de los ciudadanos que tienen todas las posibilidades de educación, de formación, y también de hacer business, y también en contraste la gran mayoría de los trabajadores que hay muchos no solo rumores pero investigaciones pero los grupos de derechos humanos sobre la condición de vida de la explotación de muchos de estos trabajadores. Usted diría, Esto fue un problema para los Juegos Mundiales de Fútbol, porque hubo dos quejas. Uno es que Qatar compró el derecho de ser el anfitrión de los Juegos, y la segunda, que explotó durante todos estos años a millones de trabajadores de India, de Sri Lanka, de Pakistán, para construir esta infraestructura enorme de estadiones de sport. ¿Usted diría que Qatar es una especie de paraíso fiscal, un lugar donde, bueno, va, como dijo aquel que quiere hacer business, llevar dineros mal habidos y que todo puede pasar con dentro de Qatar? No creo que es realmente completamente libre. La mayoría de los dirigentes de Qatar utilizan la cantidad enorme de dinero que tienen para avanzar sus intereses estratégicos, políticos. Fueron en algunos años en una situación de conflicto con Arabia Saudita y con los otros países del Golfo. En un cierto momento Arabia Saudita casi invasó Qatar, y también tiene una relación muy especial con Irán. Mucho de las mucho del comercio iraní que está utilizado para pasar las sanciones americanas o internacionales pasa por Qatar. Mm. No solo fútbol vamos a tener entonces para poder entender dónde se juega este mundial, hay otros elementos ahí, ¿no? Sí, Qatar rimane un país importante, muy pequeño pero muy importante, porque tiene este poder económico financiero enorme. Incluso investieron en los Estados Unidos, en Europa, veremos en el fútbol en España, y todo esto para avanzar su brand, su imagen internacional y mundial.
que ayudó a ellos. Es claro que el dinero hizo que Qatar es hoy día un jugador, un actor internacional reconocido. Bien, un gran pozo de petróleo permanentemente generando Y gas, recursos y de petróleo y gas. Y petróleo y gas. gas Qatar, y eso lo transforma en un jugador de una economía enorme con todas las implicancias que ello tiene en la región. Vamos un minuto más a la región porque siempre pasan cosas. Israel sigue con operativos en Siria, me parece casi como una habitualidad, tratando de neutralizar lo que es la presencia iraní como proxy en Siria, pero hay un factor extra que tiene que ver con la guerra en Ucrania y el nuevo gobierno de Israel que comenzará a ejercer su poder con Benjamin Netanyahu como primer ministro. ¿Qué puede pasar y cambiar en el vínculo entre Israel y Rusia? ¿Será mejor? ¿Será peor? ¿Será igual? Será muy interesante, porque el primer ministro Netanyahu, durante su periodo de premiership, tenía una relación personal muy estrecha con el presidente Putin de Rusia. E incluso en las últimas vagas de elecciones a partir del 2019, Putin ayudó a Netanyahu durante su campaña. En el senso, por ejemplo, que tomó parte en la transferencia de restos humanos de un soldado israelí que murió en la guerra del Líbano, la primera guerra del Líbano, y fue encerrado en Siria, y con la ayuda de los rusos, sus restos se dice, Sí, sí. volvieron a Israel. Esto fue antes de las elecciones. Después hubo un caso de una chica muy joven, ciudadana israelí y americana, que fue arrestada a Moscú por 9-10 gramos de cocaína o de marihuana, pero se transformó en una pieza de ajedrez, porque los rusos querían la liberación de un hacker muy importante que debía ser extraditado a los Estados Unidos. Y entonces, también antes de las elecciones, Netanyahu llegó de una visita a Washington, se fue a Moscú y liberó o recibió esta chica de las manos de Putin justo antes de las elecciones. Él prometió a Rusia, en cambio, de permitir el control ruso sobre un terreno muy importante desde el punto de vista religioso, se llama la Plaza Alexander en Jerusalén, que del punto de vista no solamente de Putin, pero también de la iglesia ortodoxa rusa es muy importante, que es todavía en las manos de la iglesia rusa blanca, y no pudo implementar esto porque el juzgado, el tribunal no permitió. Pero esto también fue un juego antes de las elecciones para mostrar cuánto esta relación entre Putin y Netanyahu es importante. Entonces, en estas próximas semanas, meses, veremos cómo Netanyahu, que por el momento debe implementar una política israelí de apoyo al Occidente y los intereses del Occidente en Ucrania, no hay una participación militar. Israel no puede mandar los Iron Dome misiles, las baterías, por sus propias razones, pero veremos cómo Netanyahu actuará en este cuadro diplomático y militar muy difícil. Doctor Carmón, siempre es un lujo escucharlo y agradecerle por el esfuerzo de su perfecto español, pero que además tiene que hablar como No, habla los 7, 8 idiomas que habla permanentemente en notas en todo el mundo. Y lo que estamos seguros es que lo vamos a seguir llamando porque
esa región del mundo es muy, muy dinámica, entretenida. No hay un día para aburrirse y temas sobran. Sí, pero la participación a las entrevistas Radio High me ayuda a continuar a hablar español y continuar a ver esta posibilidad no solamente de hablar, pero también a veces de educarme en la lengua, en la preparación de las entrevistas. Doctor Camón, gracias, lo mejor como siempre. Esperemos ver el Mundial, mucho fútbol, pero es bueno saber de Qatar y también el desafío que tiene Israel en esta guerra tan difícil de la invasión de Rusia a Ucrania, cómo el nuevo gobierno hará el equilibrio tan complicado entre, como usted decía, su vínculo con Occidente y por otro lado su vínculo con Rusia, un actor fundamental a nivel global y en el Medio Oriente en particular. Gracias y hasta la próxima. Gracias a usted, Miguel. Hasta El luego. doctor Carmón, Qatar, sí, sí, ahí es el Mundial, pero sepa usted que no solo fútbol pasa en Qatar,